Hola hermanos, familia de Casa de Oración y Predicación. El Señor les bendiga en este día y vamos a ir a la palabra del Señor. Hoy quiero compartir con ustedes en el Salmo capítulo 40 del versículo 1 al 8, que dice así este salmo escrito por el rey David. Dice: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hoy quiero mirar y aprender juntos acerca de este salmo, en el cual David dice: pacientemente esperé en el Señor hasta que Él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo salir del pozo de la desesperación. Dice pozo de desesperación porque es un lugar lleno de barro, pero que no se sabe la profundidad de ese pozo, y quien cae en ese pozo es como que cae en arenas movedizas. Pronto comienza a hundirse lentamente y no sabe dónde puede parar. Puede parar a la cintura, puede parar ya con el barro al cuello, o no puede parar más y terminar hundiéndose y muriéndose asfixiado dentro del barro si no hay posibilidad de ser rescatado a tiempo. Imaginémonos la situación de David. Su mayor desafío para David era esperar pacientemente la ayuda del Señor en el pozo de la desesperación. O sea, en un lugar que genera desesperación, en un lugar en el cual vemos, diríamos, cara a cara la muerte, cara a cara el final nuestro, y David está en esa situación. Sin embargo, él dice: pacientemente esperé yo al Señor. Aunque ya el barro quizás ya le iba por el cuello, ya estaba llegando a su pera, y aún así David dice que él seguía esperando pacientemente porque él sabía en quién había confiado. Él sabía en quién estaba esperando y él sabía que la ayuda le iba a llegar. En el momento oportuno, la ayuda le iba a llegar. Y hoy quiero preguntarte: ¿cuál es el pozo de la desesperación en el que tú estás? Enfermedad, falta de recursos, falta de trabajo, problemas emocionales, problemas en la familia, problemas en el matrimonio. Esa situación que parece que nos hundimos y que que genera desesperación. Y hoy quiero hablarles acerca de David, quien estaba en esa situación. Y por cierto que, verdad que cuesta esperar en una situación así. En un momento así desesperante, asfixiante, podemos decirlo, podemos cantarlo cuando estamos en el culto, cuando estamos en nuestra casa cantando una alabanza al Señor, y podemos decirlo con tanta libertad, decir: pacientemente esperé yo a Jehová y se inclinó a mí. Pero estamos en casa, estamos sobre tierra firme. Pero imaginémonos en el pozo de la desesperación, donde nos vamos hundiendo. Ahora eso trasladémoslo a la realidad que podamos estar viviendo. En ese pozo, en esa situación que genera desesperación, que no sabemos en qué va a terminar, cuándo va a terminar. Pero yo quiero alentarles con esta palabra de David que dice:
pacientemente esperé yo a Jehová, y el Señor se inclinó a mí. Y saben, hay algo que David aprende en esta fea experiencia, porque la experiencia fue fea. El propósito era glorioso, el fin que vivió David fue maravilloso, pero la experiencia que le tocó vivir en el pozo de la desesperación, por supuesto que fue bastante fea. Y David tuvo una experiencia cuando él es sacado, él es rescatado por el Señor del pozo de la desesperación y sus pies son puestos sobre la roca. Dios no se estaba tardando. Dios no lo estaba dejando morir a su siervo que confiaba en él. Dios le estaba enseñando algo a David, algo que solamente se aprende en el pozo de la desesperación. Lo podemos entender en un culto, lo podemos entender escuchando una prédica, leyendo la palabra, lo podemos entender, pero aprenderlo solamente cuando estamos en esa situación, al borde, al límite, cuando estamos en el pozo de la desesperación. Lo más maravilloso que dice el salmista: puso en mi boca un cántico nuevo. Nosotros entendemos por la palabra del Señor que la alabanza es expresar la grandeza de Dios, es expresar el nombre maravilloso de Dios y todos sus atributos, toda su grandeza. Y solo es posible un cántico nuevo cuando hay un nuevo entendimiento de parte del Señor, cuando hay una revelación nueva, más profunda del Señor. Y eso viene cuando hemos pasado por una experiencia, hemos vivido una experiencia con el Señor, como en el caso de David, en el pozo de la desesperación. Entonces David conoció al Señor, conoció algo nuevo del Señor, entendió algo nuevo y más profundo del Señor, y ese entendimiento más profundo del Señor puso en él un cántico nuevo. Y lo que David entendió de parte del Señor en ese tiempo en el que estaba en el pozo de la desesperación, dicen y ahí, ¿verdad?, vemos en los versículos 5 al 8. Mire qué interesante lo que David dice cuando estaba, de la experiencia que él tuvo cuando estaba en el pozo de la desesperación. Él dice: has abierto mis oídos. Como dicen otras versiones, me has hecho entender. Hay algo que David pudo entender estando en el pozo de la desesperación. Y esto quiero decirles: por más fea que sea la experiencia que estamos atravesando, en medio de la desesperación, por más que el lodo ya nos esté llegando al cuello, como dice el dicho, tengamos la certeza de que el Señor algo nos quiere hacer entender. Y cuando estamos en el pozo de la desesperación, entendemos algo nuevo de parte del Señor. Aprendemos algo. El Señor nos hace entender algo, y por eso el Señor nos permite pasar por el pozo de la desesperación. No para destruirnos, sino para edificarnos. No para arruinarnos, sino para hacernos prosperar en el entendimiento y en el conocimiento que necesitamos tener del Señor, porque ese entendimiento y conocimiento que nosotros tenemos del Señor va a redundar en una mejor calidad de vida como hijos de Dios, y eso nos va a llevar a mayores conquistas, a mayores avances y a una mayor expresión de la gloria del Señor en nuestras vidas y a través de nosotros. Y el Señor, ¿verdad? David, una de las cosas que entendió es, él habla de los sacrificios. ¿Qué sacrificio se le puede ofrecer al Señor en una circunstancia así? David era un hombre que amaba al Señor y amaba hacer sacrificios a Dios. Pero en ese momento no hay sacrificio, no hay para ofrecer sacrificios, no hay para presentar ofrendas. Y David entendió que está bien
presentarle ofrenda, está bien presentarle sacrificio al Señor, pero David en el pozo de la desesperación entendió algo mayor, algo mucho más glorioso. Y él entendió que lo primordial, lo superior, por encima de ofrecer al Señor sacrificios, alabanza, traerle ofrenda al Señor, él entendió en ese momento en el cual no podía ofrecerle al Señor sacrificio, no podía presentarle al Señor ofrenda, pero él estaba aprendiendo de parte del Señor algo mucho más glorioso, y es que por encima de todo eso, en nuestro corazón tiene que estar ese deleite por hacer la voluntad del Señor, ese deleite por complacer a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y eso es una de las cosas que David entendió en este tiempo. En ese tiempo él entendió que su mayor deleite debía ser hacer la voluntad del Señor, hacer aquello que el Señor esperaba de él como su siervo que era. Y otra cosa que David entendió, él entendió que todo lo que estaba escrito de parte del Señor era para él. David entendió que lo que estaba escrito era su hoja de ruta, era su mapa, era el camino que lo llevaba al destino que Dios tenía para él. David entendió que lo que estaba escrito, todo lo que estaba escrito en la palabra, era para guiarlo a alcanzar mayor plenitud, o mejor dicho, alcanzar la plenitud en su vida y ser prosperado en todas las cosas. Pero había un secreto que David había entendido. Él dice: tu ley la llevo en mi corazón y el hacer tu voluntad me ha agradado. Mire cuántas cosas lindas aprendió David en ese tiempo en el que estuvo en el pozo de la desesperación. Todo ese tiempo que él debió esperar pacientemente en Dios, en el pozo de la desesperación, hubo un trato personal de Dios con él para enseñarle cosas, para llevarle a entender cosas a David que de otra forma no las podía entender, no las podía aprender. Así que, hermano, si usted está en el pozo de la desesperación, usted está atravesando una situación tan desesperante, espere pacientemente en el Señor, porque Él no falla. Dios no llega ni tarde ni temprano, porque Dios no usa reloj, porque Él no está sujeto al tiempo. Dios llega en el momento indicado. Si alguien puede considerar que el tiempo indicado por Dios es tarde o es antes, bueno, eso es un tema, concepción de la persona que está mirando el tiempo, que está considerando el tiempo cronológicamente. Dios no considera el tiempo cronológicamente. Dios llega en el momento indicado. Usted está en el pozo de la desesperación, está atravesando el pozo de la desesperación. Espere pacientemente en el Señor, porque Él se va a inclinar a usted, va a escuchar su oración. Y así como David entendió que lo que estaba escrito en el libro era para él, era su hoja de ruta, era su mapa para alcanzar plenitud, David entendió que de acuerdo a lo que estaba escrito, sus pies, él no iba a terminar en el pozo de la desesperación, él iba a terminar sobre la roca firme que es Cristo. Y así va a terminar usted. Hoy está en el pozo de la desesperación, pero espere pacientemente al Señor, porque su final no es el pozo de la desesperación, su final es terminar con sus pies sobre la roca firme que es Cristo. El final es algo glorioso, porque dice la palabra del Señor que somos más que vencedores en todas las circunstancias difíciles que se nos presentan en la vida. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, que es Jesucristo. Por lo tanto, hay una sola cosa que está determinada para usted, y es la victoria. Así que espere pacientemente en el Señor, que el Señor le va a sacar
del pozo de la desesperación y va a poner sus pies sobre lo más firme que hay, que es Jesucristo, nuestra roca, nuestro Señor, nuestra esperanza. Alguien le podrá decir, bueno, pero este salmo tiene que ver, es un salmo profético, un salmo mesiánico que habla acerca de Jesús. Bueno, déjeme explicarle algo. El salmo profético o el salmo mesiánico se diferencia de la profecía en algo. La profecía, o sea, los profetas que hablaron acerca de Jesucristo, como el mismo Jesús dijo en Juan capítulo 12, versículo 41, dice que Isaías vio la gloria de Jesús y por eso habló de él. Los profetas veían lo que Dios les mostraba de lo que iban a ser los padecimientos de Jesucristo y las glorias que vendrían después de esos padecimientos. En cambio, los salmos mesiánicos o salmos proféticos tienen que ver, ¿verdad?, con que el salmista experimentó y entendió algo a través de sus padecimientos, y a través de sus padecimientos el salmista pudo vivir y vivenciar de forma mínima lo que iban a ser los padecimientos del Señor Jesucristo, y así fue como lo escribió. Los profetas vieron, el salmista vivió, tuvo experiencias y por medio de sus padecimientos entendió lo que iban a ser los padecimientos de Jesucristo. Y saben, el salmista, por lo que él vivió, él tuvo un vislumbre, pudo entender acerca de los padecimientos de Jesucristo. O sea que sus padecimientos lo unieron, lo ligaron al futuro de Jesucristo. Y así también nuestros padecimientos nos ligan a Jesucristo, porque en nuestros padecimientos nuestra fe en Jesucristo es tratada, nuestro carácter, que debe semejarse al carácter de Jesucristo, es tratado. O sea que nuestros padecimientos no son hechos aislados de Jesucristo, tienen que ver con Jesucristo. Jesucristo es formado en nosotros a través de los padecimientos. Por eso, hermano, espere pacientemente en el Señor. ¿Está en el pozo de la desesperación? Usted ve que se va hundiendo y que se va hundiendo y parece que no hay esperanza. Claro que hay esperanza. Nuestro mayor desafío cuando estamos en el pozo de la desesperación es esperar pacientemente, porque Dios es fiel a su palabra y Él se va a inclinar a nosotros, va a oír nuestro clamor y nos va a sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y va a poner nuestros pies sobre lo más firme que hay en esta tierra, en este mundo, que es Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador. La vida de David después de esta experiencia en el pozo de la desesperación no fue la misma. Su entendimiento fue totalmente renovado. Su confianza en el Señor fue fortalecida. Créame, hermano, que yo he pasado por el pozo de la desesperación y quizás usted también ha pasado o está pasando en el pozo de la desesperación. Ese lugar no es malo para usted, no es cómodo, pero es necesario. Es necesario que pasemos por el pozo de la desesperación. Como dijo Pablo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. En el pozo de la desesperación, hermano, no permita que la desesperación bloquee su fe o que la desesperación lo lleve a tomar determinaciones incorrectas. En el pozo de la desesperación, espere pacientemente en el Señor. El Señor va a llegar y no va a llegar ni antes ni después. Va a llegar en el momento indicado a rescatarle, a sacarle del pozo de la desesperación. Y en el pozo de la desesperación, usted va a conocer algo nuevo de parte del Señor. Su entendimiento va a ser renovado y usted va a salir del pozo de la desesperación con un cántico nuevo. Un cántico nuevo al Señor, un cántico que expresa la grandeza del Señor, algo que usted antes no había entendido, pero que al estar en el pozo de la desesperación usted lo va a entender muy claramente. Llegará el momento, espere pacientemente en el Señor, porque va a llegar el momento en el cual el Señor se va a inclinar a usted, va a escuchar su clamor
y le va a sacar del pozo de la desesperación. Esa revelación que el salmista tuvo del Señor trajo un cántico nuevo a su vida. El pozo de la desesperación no es para que usted se desgaste, es para que sus fuerzas se renueven en el Señor, para que su entendimiento en el Señor se renueve. Así que yo le animo, hermano, a que usted pueda decir junto conmigo eso que dijo el salmista en otra oportunidad: no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. No moriré, no quedaré en el pozo de la desesperación, sino que el Señor me va a sacar del pozo de la desesperación. Voy a vivir para contar las grandezas del Señor, para poder contar la obra grande y gloriosa que el Señor hizo en mi vida, estando en el pozo de la desesperación. No moriré, no me quedaré en el pozo de la desesperación, sino que viviré y voy a poder contar la obra gloriosa que el Señor ha hecho en mi vida. Tome esta palabra para usted. Y si está en el pozo de la desesperación, espere pacientemente en el Señor, porque Él va a llegar. Él va a llegar en el momento indicado. Y sus pies van a terminar sobre la roca firme que es Jesucristo el Señor. Padre, gracias por esta palabra, Señor, que nos alienta, que nos desafía a seguir creyendo y a seguir esperando en ti, Padre, en medio de la desesperación, en medio de la dificultad. Padre, yo creo que así como el salmista tuvo esa experiencia preciosa y gloriosa contigo en el pozo de la desesperación, así, oh Padre, cada uno de mis hermanos que hoy están recibiendo esta palabra, que están en el pozo de la desesperación, Padre, yo creo que van a tener una experiencia gloriosa contigo, que su entendimiento va a ser renovado, que no van a morir en el pozo de la desesperación, sino que van a vivir sobre la roca firme que es Jesucristo para contar tus obras gloriosas. Padre, pido tu gracia sobre cada uno de nosotros para esperar pacientemente en ti, oh Dios. Por mi hermano, mi hermana, oh Dios, que necesita esperar pacientemente en ti en medio de la desesperación. Padre, yo los bendigo y te pido, Dios, que esta palabra, oh Dios, les aliente y les fortalezca para no dejar de esperar en ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendigo tu pueblo, bendigo tu iglesia con tu paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el Señor les bendiga. Y bueno, seguimos esperando, confiando en el Señor, cuidándonos, tomando todas las medidas y las precauciones que tengamos que tomar. Lo cierto es que la tormenta pasará, porque dice la palabra del Señor que Él siempre que enviaría la lluvia, dice que aparecería el arco iris, ¿sí?, para darnos esperanza, ¿sí? Así que esta tormenta, esta lluvia, esta situación va a pasar y todo va a estar bien y vamos a celebrar las victorias del Señor. Que el Señor les bendiga.